Algo no encaja. No debería estar ahí, pero está. Estructuras. Ruinas. Señales de algo que no pertenece a este mundo. ¿Y si todo lo que creíamos sobre el juego está incompleto? Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax, y hoy estaremos hablando sobre las teorías de las nuevas estructuras en prehistoria. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Toda la información de este video viene directamente de los comentarios de la comunidad en una publicación reciente del canal, donde se mostraban avances del nuevo mapa y, sobre todo, esas estructuras que han dejado a todos confundidos. No estamos hablando de teorías inventadas al azar, sino de ideas que han surgido analizando detalles del juego, cambios recientes y pistas visuales que no parecen casuales. Además, este tema llega justo en un momento clave, porque el juego está en plena transformación. Entre rediseños del mapa, nuevas mecánicas y cambios en los dinosaurios, estas estructuras podrían ser la primera señal de que el lore está a punto de volverse mucho más complejo de lo que parecía. Vamos a explorar teorías que hablan de civilizaciones humanas avanzadas que existieron antes que los dinosaurios dominaran la isla, o incluso que los crearon. También veremos ideas sobre distorsiones en el tiempo, donde distintas eras chocan entre sí, explicando por qué todo parece fuera de lugar. Y por último, teorías mucho más inquietantes, donde estas estructuras no son humanas, sino algo completamente distinto. Quédate hasta el final, porque hay una conclusión que conecta todo, y cambia completamente la forma de ver el juego. Además, tú eliges qué teoría te gusta más. La isla artificial y los experimentos humanos. Desde el momento en que aparecieron esas estructuras, hubo algo que muchos notaron casi de inmediato: no parecen naturales. No están ahí por casualidad. No son simples rocas o decoraciones. Tienen forma, intención, y eso abre una posibilidad bastante inquietante: que la isla no sea realmente prehistórica. Varios comentarios como los de Godzilla Burns, Javier Gmuno, Atronxtero, Lautarito 5734 y fanáticos de los dinosaurios apuntan hacia una misma dirección, aunque con matices diferentes. Todos coinciden en algo clave: los dinosaurios no están ahí de forma natural. Fueron llevados, o creados. La teoría empieza con una idea bastante lógica si lo piensas bien. En el juego hay dinosaurios de distintas eras conviviendo al mismo tiempo. Eso, en la vida real, simplemente no ocurrió. Nunca coexistieron. Entonces, si están juntos aquí, alguien tuvo que reunirlos. Y ahí entra el concepto de la isla artificial. Según esta teoría, la isla sería una especie de laboratorio gigante, creado por humanos con tecnología lo suficientemente avanzada como para clonar dinosaurios. No estamos hablando de humanos primitivos, sino de una civilización que logró lo que en nuestro mundo solo es teoría. Esto encaja con lo que menciona Javier Gmuno, quien compara la idea con algo tipo parque de pruebas, donde se estudia cómo interactúan especies de diferentes épocas, cómo se adaptan a nuevos climas, e incluso si pueden evolucionar en condiciones distintas. Pero la cosa se pone más interesante cuando se combinan varias teorías. Porque algunos, como fanáticos de los dinosaurios y Atronxtero, no solo hablan de experimentos, sino de consecuencias. Los dinosaurios no eran solo para observarlos. Eran pruebas vivientes. Prototipos. Algunos exitosos, otros fallidos. Y eso explicaría algo que muchos han notado: ciertas skins o variaciones que no parecen naturales. Entonces, ¿qué pasó con los humanos? Aquí es donde las teorías se conectan con un punto bastante oscuro. Muchos comentarios coinciden en que hubo humanos en la isla, pero ya no están. Algunos dicen que murieron, otros que huyeron, y otros que simplemente desaparecieron. Y si te fijas en el mapa, las estructuras están ahí. Abandonadas. Sin actividad. Sin señales de vida actual. Eso no parece un lugar activo. Parece un lugar abandonado después de algo que salió mal. Incluso hay quienes como Godzilla Burns llevan esto más lejos, sugiriendo que no solo se trataba de dinosaurios, sino de experimentos con humanos primitivos, como neandertales u otros homínidos, lo que convierte la isla en algo mucho más complejo, casi como un ecosistema completamente controlado. Pero si todo esto es cierto, entonces hay una pregunta que queda en el aire. Si fue un experimento, ¿por qué sigue activo? Y más importante, ¿quién lo dejó así?
Porque lo que viene ahora, podría ser la respuesta. Distorsión del tiempo y mezcla de eras. Hay una teoría que, aunque parece más simple al inicio, tiene implicaciones muchísimo más grandes de lo que parece. Y viene principalmente de comentarios como los de El Dino Prehistórico y Abraham Albor 2398. La idea es clara, el tiempo en la isla está roto. No es que los dinosaurios hayan sido traídos, ni necesariamente creados. Es que el tiempo mismo está distorsionado, permitiendo que criaturas de distintas épocas existan al mismo tiempo. Esto explicaría algo que ninguna otra teoría logra cubrir completamente, la sensación constante de que todo está fuera de lugar. Porque no solo son los dinosaurios. También son las estructuras. Algunas de ellas, según menciona Abraham Albor 2398, se parecen a ruinas de civilizaciones humanas mucho más recientes, incluso comparables con culturas que nada tienen que ver con la prehistoria. Eso no debería ser posible, a menos que el tiempo esté mezclando cosas que nunca debieron coincidir. Y aquí es donde la teoría se vuelve realmente interesante. No estamos hablando de un simple fallo en la lógica del juego. Estamos hablando de un posible fenómeno dentro del lore. Algo que está causando que distintas líneas temporales se superpongan en un mismo lugar. Como si la isla fuera un punto donde el tiempo no funciona como debería. Esto también explicaría por qué hay criaturas que deberían estar extintas, pero siguen apareciendo. O por qué hay variaciones extrañas que no encajan con ninguna época específica. Incluso podría justificar futuras actualizaciones del juego. Nuevos dinosaurios. Nuevas especies. Nuevas estructuras. Todo podría introducirse bajo la lógica de que siempre estuvieron ahí, solo que el tiempo las estaba ocultando. Y si esto es cierto, entonces las estructuras no serían construcciones actuales, sino restos de distintas épocas que han sido arrastradas hasta este punto. Como fragmentos de historia, atrapados en un mismo lugar. Pero hay un detalle que hace que esta teoría sea aún más inquietante. Si el tiempo está roto, entonces no hay una línea clara de pasado, presente y futuro. Y eso significa que, lo que vemos en el mapa, podría no ser solo pasado. Podría ser algo que todavía no ha ocurrido. Aliens, portales y una realidad controlada. Y ahora entramos en la teoría más extraña, pero también una de las más repetidas. Porque cuando algo no encaja, la mente empieza a buscar explicaciones fuera de lo normal. Comentarios como los de Joan 6927, Esti 175 oficial y otros llevan la idea a otro nivel completamente distinto. Aquí ya no hablamos de humanos, ni de tiempo, sino de algo externo. Algo que no pertenece a este mundo. La teoría plantea que las estructuras no fueron construidas por humanos, sino por entidades mucho más avanzadas. Y no solo eso. Según esta idea, las estructuras no son simples ruinas, son portales. Dispositivos que permiten traer criaturas de otras épocas, o incluso de otras realidades. Esto explicaría por qué los dinosaurios aparecen en un lugar donde no deberían estar. No fueron creados, ni transportados de forma convencional. Fueron traídos. Invocados, incluso. Y si eso suena exagerado, hay un detalle que hace que esta teoría tenga más peso del que parece. Las estructuras. No tienen un estilo claro. No pertenecen a una sola cultura. No siguen una lógica evidente. Son extrañas. Y eso encaja perfectamente con la idea de tecnología que no entendemos. Algunos incluso sugieren que todo el mapa es una especie de experimento, pero no humano. Un escenario controlado donde estas entidades observan cómo interactúan las criaturas. Como si nosotros, dentro del juego, fuéramos parte del experimento. Esto conecta con el comentario de Esti 175 oficial, que plantea una posibilidad bastante inquietante. Que no estamos en la prehistoria, sino en un mundo controlado. Un mundo diseñado. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces las estructuras no son restos del pasado. Son herramientas. Herramientas que siguen funcionando. Y si eso es cierto, entonces hay algo más en la isla. Algo que todavía no hemos visto. Algo que probablemente, aún no ha sido revelado. Posible modo humano y una nueva forma de jugar. Hay una teoría que al inicio parece simple, pero si la analizas bien, cambia completamente todo lo que conocemos del juego. Porque no se trata solo de estructuras, ni de dinosaurios, ni del pasado. Se trata del futuro del propio gameplay.
Comentarios como los de Derian Daniel Ramírez Pacheco, Juan González ZW7 y Kiansel Movillamayor 7109 coinciden en una idea que cada vez toma más fuerza dentro de la comunidad: la posibilidad de que pronto podamos jugar como humanos. Y aquí es donde todo empieza a encajar de una forma bastante interesante. Porque si lo piensas, ¿para qué añadir estructuras en un juego donde solo controlas dinosaurios? No tiene sentido construir templos, ruinas o posibles restos de civilización, si no hay nadie que pueda interactuar con ellos de forma directa. A menos que eso esté por cambiar. Esta teoría plantea que las estructuras no son solo parte del lore, sino una preparación para una futura mecánica. Un nuevo rol jugable. Un nuevo punto de vista. El humano. Según varios comentarios, como el de Derian Daniel Ramírez Pacheco, esto podría abrir la posibilidad de elegir entre ser dinosaurio o humano, lo cual no solo cambiaría la forma de jugar, sino toda la dinámica del juego. Porque ya no sería solo supervivencia entre especies. Sería un conflicto. Una coexistencia. O incluso, una guerra. Y aquí es donde entra algo que muchos pasaron por alto. Las estructuras no parecen refugios improvisados. Algunas tienen forma de templos, otras de construcciones más complejas. Eso sugiere organización, cultura, presencia inteligente. Y si eso existió antes, ¿por qué no podría volver? Comentarios como el de Anselmo Villamayor 7109 van más allá, sugiriendo que los humanos no desaparecieron del todo, sino que se retiraron. Que abandonaron la isla después de que algo saliera mal, pero que eventualmente regresarían, mejor preparados. Más armados. Más conscientes de lo que enfrentan. Y eso conecta directamente con la idea de que las estructuras que vemos ahora, no son solo ruinas. Son pistas. Restos de un primer intento. Y lo que viene después, podría ser el segundo. Pero hay un detalle que hace que esta teoría sea aún más interesante. Porque no todos creen que los humanos sean los buenos. Algunos comentarios sugieren que los dinosaurios podrían ser el resultado de experimentos humanos, lo que cambia completamente la narrativa. En lugar de sobrevivir como dinos, podríamos empezar a ver la historia desde el otro lado. Desde quienes crearon todo esto. O desde quienes intentan recuperarlo. Y eso abre posibilidades enormes. Desde mecánicas completamente nuevas, como exploración de estructuras, recolección de recursos, interacción con el entorno, hasta sistemas de combate totalmente distintos, donde el humano no compite por fuerza, sino por estrategia. Pero también hay un punto más oscuro. Si los humanos regresan, no necesariamente será para convivir. Podría ser para controlar. Para recuperar lo que consideran suyo. O incluso, para terminar lo que empezaron. Y eso haría que cada estructura en el mapa deje de ser un simple escenario, para convertirse en un punto clave dentro de algo mucho más grande. Un lugar que antes estuvo lleno de vida humana. Y que pronto, podría volver a estarlo. Pero esta vez, en medio de dinosaurios que ya dominan el territorio. Y ahí es donde la pregunta cambia completamente. Porque ya no es qué son las estructuras. Sino, ¿quién va a reclamarlas primero? Conclusión final. Todo apunta a una sola cosa: estas estructuras no están ahí por decoración. No son un simple detalle del mapa. No son algo puesto al azar para llenar espacio. Son una señal. Una pista de que el juego está construyendo algo mucho más grande de lo que parece en la superficie. Ya sea que hablemos de una isla artificial creada por humanos, de una distorsión en el tiempo que mezcla eras, o incluso de entidades externas controlando todo desde las sombras, todas las teorías coinciden en algo. Este mundo no es natural. Y lo más interesante es que ninguna teoría se contradice completamente con las otras. De hecho, muchas podrían coexistir. Podría haber experimentos humanos, dentro de una anomalía temporal, creada o aprovechada por algo más. Y si eso es así, entonces apenas estamos viendo la primera capa de algo mucho más profundo. En resumen, estas son las novedades principales: las teorías de la isla artificial, la distorsión del tiempo y la posibilidad de estructuras alienígenas. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Tú crees que las estructuras tienen un origen humano o hay algo más detrás? ¿Y cuál de todas estas teorías te parece la más realista o la más inquietante? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.